Buenos días para todos. Desde Medellín, Colombia, los saludo con cariño y aprecio. Luz Ángela Carvajal. El tema que me mueve, que me convoca, al que los invito durante estos 30 minutos, es el de los estados del corazón. Porque como médica de universidad académica, médica que adoptó la corriente de la medicina integrativa, de un movimiento serio, el de la sintergética, termino hablando del corazón, porque el corazón me trajo a este camino. Porque hay suficientes elementos, señales para volver la mirada sobre el corazón, no desde una perspectiva sentimentalista, manipuladora, poco objetiva, que reivindica una subjetividad sin rigor que no permite estructurar y sostener algo comunicable para todo distinto de la propia subjetividad, para considerarlo un verdadero campo de poder, de relación, de transformación. Empecemos entonces por cosas que posiblemente ya algunos conozcan, como lo de que el corazón es no solamente una bomba, que lo es, y no cualquiera, una bomba aspirante, impelente, o sea que es succionadora y a su vez impele aquello que succiona, generando un estado permanente de oscilación. En primer lugar, también podemos saber que además de ondas de presión genera ondas de pulso, que además de ondas de pulso genera ondas de radio y quién sabe qué tantas más. Pero devolvámonos, un ser no es viable, no se considera viable hasta que su corazón empieza a latir. Empieza a latir más o menos a las 6 semanas. Y en cuanto empieza a latir, empieza ese desarrollo que ya no es solamente la embriogénesis, sino la organogénesis. Podemos decir anticipadamente, todavía no lo podemos concluir, que el corazón es el rector de la organización del tiempo en el espacio, que es su campo, que es un campo eléctrico poderoso, pero un campo magnético aún más poderoso, ordena, establece polaridad. Y se ha encontrado que en un huevo, en un embrión, en un árbol, en una tendencia, lo primero que sucede es una polaridad. Y a partir de esa polaridad, podemos decir papá, mamá, yin, yang, lo que sucede es un campo magnético. Y a partir de ese campo magnético ya sí aparece visiblemente la forma. Entonces el comienzo de lo que está manifestado como una entidad o con una identidad procede de un campo magnético, de un campo matriz. ¿Y por qué hablo de un campo matriz? Volvamos a la gestación. La matriz es un músculo útero poderoso. Tiene un fuerte músculo con capas que se superponen en direcciones contrarias formando una bobina. No es solamente cuestión de resistencia, sino cuestión de interpretación de señales del universo, que son señales magnéticas. Pero esa matriz está contenida dentro de un campo pulsante, magnético también, que es el campo del corazón de la madre. Y dentro de esa matriz, que a su vez está contenida dentro de un campo magnético, corazón de la madre, está el corazón del bebé que empieza a latir, escribiendo literalmente en su cuerpo, en sus 3 hojas embrionarias, la historia, pero no solamente la historia suya, sino la historia vívida, o sea, la que permanece, aleteando en el corazón de la madre, lo que la conmueve, lo que es la historia del mundo que ella hace
y lee de una determinada manera. Ritmos dentro de ritmos, 2 por 1, una marcha, la marcha de la vida. 2 latidos del corazón, un latido del corazón de la madre van entretejiendo ecos, pero también más allá de esos ecos se habla de campos de acoplamiento. Se habla de campos de orden implicado, que son campos de memoria también, que son ¿de qué? De la historia que está vigente. ¿Y cuál es la historia que está vigente? Aquella de la que somos parte. La otra nos resbala, no nos pasa. Entonces, ya sí, vamos a poner un poco de rigor médico. Lo que nos pasa no es independiente de lo que nos ha traspasado, de lo que nos ha conmovido. ¿Qué es lo primero que se estremece? El campo magnético que nuestro corazón decodifica perfectamente antes de que nos enteremos conscientemente, algo en nosotros se ha enterado y puede ser que haya una conexión corazón-cerebro lo suficientemente clara para entenderlo. A eso lo llamamos inspiración. Entonces lo que nos conmueve y lo que nos traspasa, que genera historia, tiene una cualidad como campo electromagnético que es decodificada y entra en resonancia según la cualidad. Podemos llamarlo el tinte de las emociones que tocan nuestras vísceras y entrañas, que también tienen una naturaleza, densidad vibracional electromagnética y entran en estado de acople y de resonancia con aquello tan intangible como son las emociones, que se traducen a través de lo que nos conmueve y estremece en nuestro propio campo magnético, que por ley de Faraday, un campo magnético pulsante genera campos eléctricos y a la vez un campo eléctrico pulsante genera un campo eléctrico y hacemos un estado, estatus, molde, que pueden ser creencias, que pueden ser vivencias, que pueden ser herencias. Así, entonces, a partir de este campo holográfico del corazón, que contiene las totalidades de la vida que nuestros sentidos atrapan, porque les damos sentido. Si no nos pasan como un evento, voló una mariposa, pero cuando entran y se acoplan a nuestro sentido, establecen una cascada de resonancias que implican nuestro campo biológico. Y no solamente nuestro campo biológico, sino nuestro campo de comportamiento, porque esto de que para que algo aparezca visiblemente está sostenido por un campo magnético, pero antes que eso por una polaridad, o sea, que me despolariza. Entonces no es solamente una cuestión literalmente eléctrica a partir de un estado de adhesión o de rechazo magnético, sino también un estado de gusto y disgusto, el partido que tomamos frente a las cosas. Entonces, así la ecuación, pudiéramos decir que en la medicina integrativa, la ecuación de el sentir, el pensar, el estado, los estados del corazón, implican mucho, porque es lo que nos entrelaza y nos conecta con el orden implicado del universo entero. Y no solamente el orden implicado, sino el orden implicante. No solamente el orden implicado en cuanto memoria de origen y de historia, como si fuéramos prisioneros de una historia, sino también orden implicante, como si fuéramos los emisarios, los pioneros de la epopeya de la evolución llamada destino, que está ya desde el comienzo, desde el primer eco. Lo que se empieza a generar es resonancia. El primer eco del origen, llamémoslo como queramos llamarlo, Tao, Yin, Yang, Dios, universo, la luz,
como queramos llamarlo. El primer eco de exteriorización genera resonancia que se encuentra con su propio eco y se empiezan a producir interconexiones. Entonces, siempre estamos oscilando, siempre estamos generando y recibiendo ecos. A partir de ese generar y recibir ecos, nos entramamos en el tiempo y en el espacio con un ritmo y con una geometría que es adoptada por aquello que se dice que es la cinta del corazón, que es como la cinta de Moebius, que es igual, de nuevo, el infinito, es el Tao, es el Yin, es el Yang, es la izquierda, es la derecha, es el espíritu y es la materia. Y es un agujero negro en el que se crea la realidad que nos traspasa cada instante. Entonces, el poder entender que hay un orden implicado y un orden implicante que no está tan remoto ni tan distante como el campo cuántico. Se traduce directamente a través de nuestro campo magnético, del cual el corazón es el más potente y grande generador, hasta 5 metros de distancia. Se puede percibir, registrar el campo magnético del corazón. Lo realmente telepático es el corazón. A través de ese campo magnético, entonces, de ida y de vuelta, recibimos señales y emitimos señales. El ADN recibe señales y emite señales. ¿A dónde van esas señales? No solamente a este universo interno, sino a este universo externo que podemos llamar campo de comportamiento, conciencia global o inconsciente colectivo. Depende de dónde lo habitemos. Así, en este orden implicado y campos de comportamiento, todo nuestro ser está pulsando. ¿Qué implicación tiene eso? Quiere decir que no recuerdo si tiene algún nombre, pero bueno, es quien hizo el primer reloj, se dio cuenta que los péndulos se acoplaban. Simplemente igual, estamos pendulando, tenemos un gran péndulo poderosísimo que está marcando y dando señales, emisiones adentro y afuera de nuestro ritmo, de nuestra pulsación, de nuestra geometría y acopla según qué su coherencia campos alrededor. Y es esa la señal a través de la cual navegamos y nos profundizamos, no solamente en el universo tangible, sino en el universo intangible. Entonces, el saber de verdad, la sabiduría de verdad, procede del corazón. Se puede almacenar como conocimiento en la memoria. Entonces, esta medicina basada en la percepción del corazón es una herramienta valiosa, no solamente para los terapeutas, sino para lo que de terapéutico tiene el contar con el corazón en la forma de vivir. Hablemos entonces de qué supone una educación, una medicina, una vida vivida desde la conciencia en el corazón. Supone tomar las riendas y la responsabilidad de todo lo que nos conmueve, pero como terapeutas también contar con la historia de ese sujeto que ha vivido la vida según su subjetividad y de esa manera se acopla y trae a su presencia, a su historia, la historia antigua llamada genética, que sabemos que en cuanto condicionante de enfermedades mucho más importante la epigenética que la misma genética. Simplemente el ADN, el material genético, se sintoniza de acuerdo a la resonancia, a la lectura, a la implicación con las circunstancias, de acuerdo a lo que se evoque. Entonces, es lo primero sobre lo cual quiero llamar la atención. ¿Qué evoca un terapeuta? ¿Qué suscita en el corazón? ¿Suscita temor
o suscita esperanza, suscita soberbia o suscita implicación responsable de cada cual en su proceso. Cuando reconocemos el poder de inducir, hablamos de la ley de Faraday, el campo magnético del corazón es el más poderoso, entonces ¿por qué no contamos con ese campo para inducir estados eléctricos que a su vez se corresponden con estados moleculares, bioquímicos, tisulares, que suscitan en el ADN un programa, una memoria o un comportamiento a lo mejor emergente que puede resolver, no para que sobrevivamos como individuos, sino como especie. Entonces, poder suscitar, inducir, evocar estados empáticos, así como los péndulos. Los péndulos se simpatizan uno con otro y terminan acoplándose. Igual que cuando estamos juntos terminamos pareciéndonos en algo. Cuando respiramos juntos, conspiramos juntos y empieza a acoplarse no solamente la fisiología, sino el modo de estar en el mundo. Por eso se caracterizan las civilizaciones y las culturas y las épocas. Cuando hablamos entonces del poder de la evocación, de el ejemplo, de lo que induce nuestra presencia más allá de la apariencia, vamos un poco más al fondo. Después de evocar, inducir, suscitar, también podemos educar, también podemos construir. Si no tengo nada que evocar, ¿por qué no podemos utilizar esta capacidad tan grande de crear realidades, siempre y cuando las podemos sostener y consentir desde el corazón, con nuestra gran capacidad de imaginar, de pensar, de representarnos algo, de darle vida y hacerlo verdad, verdadero en nosotros? Hay algo también demostrado muy poderoso que ignoramos, y es que el cerebro puede inventar recuerdos, o sea, puede imaginar historias y darlas por hecho. Decimos, son los niños o las personas que ya borran de su memoria o que tienen confabulación o algún trastorno de su lucidez mental. Pero ¿quién dijo que era más lúcido sostener una, entre comillas, realidad que pasó hace rato y que no le sirve a la vida ni propia ni a la de nadie? Eso es más demente que lúcido. Esa capacidad de imaginar obedece a una conexión de lo que es el corazón y el cerebro emocional. Cuando hay coherencia, o sea, simpatía, armonía, concordancia, se genera una especie de libertad de la dualidad y el cerebro emocional es capaz de imaginar, de entrar en estados de inspiración y de intuición que le permiten crear imágenes que el corazón ya conocía. Lo que pasa es que no tiene la capacidad de representarlo como la tiene el cerebro. Entonces, contar con esa capacidad de imaginar, de evocar y de imaginar para inducir estados. He hablado varias veces de la coherencia, pero no he dicho lo que es la coherencia. Es la capacidad que tenemos de estar sincronizados con nosotros mismos, pensar, sentir, actuar, pero también pasado y futuro en el presente, o sea, estar en la presencia, no de cualquier manera, con la apertura de corazón y de la mente, no de mente y de los sentidos, para poder aprender esa realidad y de esa manera estar en coherencia con el universo. Pero no es un universo así como el que hablamos en la nueva era, el universo. No, es el estado de vibración de todos los campos de los cuales el corazón es el principal conector.
Cuando estamos en estado de alteración, difícilmente estamos conectados hasta con nosotros mismos y por lo tanto desconectados de todas más. Esa incoherencia que se registra en un alto nivel de alerta del sistema energético vital custodiado por el simpático y el parasimpático, por el sistema de regeneración y de reparación versus ataque, huida, eh, se hace tangible cuando empezamos a enfermar. Y ahí surge la primera incoherencia, se manifiesta en el malestar, en la disautonomía, en la crisis de ansiedad, en la crisis de pánico, y ya finalmente los sistemas empiezan a desconectarse porque no hay un centro de coherencia que nos relacione con el campo de energía vital del universo y ya solo nos sucede aquello que filtramos, a lo que estamos atentos, que es el malestar, que es el anclaje en el pasado o en el futuro, no el más bueno, sino justamente por el cual tenemos aversión. La aversión y la ansiedad no se resuelven, se suprimen con ansiolíticos, no se resuelven con una técnica de relajación, se resuelven con aquello que le permita a cada cual entrar en coherencia consigo mismo, o sea, cómo usa su imaginación, cómo usa su sentido, cómo se hace cargo de las riendas de su corazón. Entonces, ese hablar de la coherencia supone entonces reconocer que el estado más coherente es el estado de amor, no como el amor con apego, que es una versión, grado del amor, sino el amor que abre las fronteras y nos permite ver, percibir lo bueno, lo bello y lo verdadero, como cuando estamos enamorados, todo nos parece hermoso y maravilloso. Entonces ahí viene el tercer elemento. Recapitulo, el primero es evocar, el otro es imaginar y el tercero es llegar a generar ese estado en el que podamos de todo corazón ser el que somos, en libertad de ser. Así, entonces, el médico, el terapeuta, es un educador y porque saca esta mejor versión de cada cual, puede ayudar a integrar los aspectos de la historia, de la personalidad del ser humano, del contexto en el cual existe, de este universo inter, supra conectado. Toda desconexión es bastante costosa y una forma de desconexión es la dependencia que generamos de otro que no sea el sí mismo en y para la vida. No hay un doctor o un terapeuta mejor que la conciencia de sí mismo, enfocada en ese estado de coherencia, de su mejor versión, de su mejor posibilidad. Elegir siempre, saber que siempre podemos elegir el camino del corazón. Y hablar del camino del corazón no es hablar del romanticismo, es hablar de coherencia y de integración al universo. Es hablar de integridad. Todo lo que fraccione al individuo, su autoestima, su seguridad, su confianza. O sea, todos los prejuicios, todo lo que nutra el miedo, todo lo que genere apego o dependencia, lo fracciona. Entonces, hablar de los estados del corazón no es hablar solamente de un asunto espiritual, ético, moral, sino es un asunto de supervivencia, es un asunto de economía, es un asunto de coherencia y de coherencia global. Porque cuando se habla de coherencia, se habla de los individuos que pueden cooperar
para sostener un estado. ¿Un estado de qué? Puede ser de justicia, puede ser de gozo, de contento, como cuando estamos bien en familia. A los estados del corazón se accede no solamente porque vivamos enamorados en la forma más fácil, menos costosa. El solo hecho de enfocar la atención en hacer algo de corazón, así no estemos enamorados, genera coherencia cardíaca. El solo hecho de observar algo atentamente genera coherencia cardíaca. El hecho de agradecer, vivir la naturaleza, receptivos, todos los sentidos abiertos, genera coherencia cardíaca. Entonces, hay un médico que es el sí mismo enfocado en su corazón. Hay una medicina que es la naturaleza y hay un conector que son los sentidos que nos permiten tener una herramienta de altísimo poder y calidad para transformar la realidad desde la voz que más cuenta, segundo a segundo, que es la del corazón. En cada latido estamos acoplándonos y actualizando estas 10 millones de células que cada segundo se están renovando, están obedeciendo a este campo del corazón y a lo que en su campo magnético él trae del campo cuántico, dependiendo de qué, del foco de atención, que no es de la mente, sino de los sentidos y de lo que nos implica, de lo que nos traspasa. Lo que nos resbala no genera señal, no genera implicación. Entonces poder llegar a sostener estados del corazón más allá de lo romántico, porque requiere una educación, una atención que supone conciencia con ese C y conciencia con C. O sea, sentido de presencia y participación, conciencia con ese C. Y conciencia con C a secas, elegir, que eliges lo que es bueno, bello, verdadero para ti, porque es que no estás separado, no estamos separados de los demás, somos realmente desde esta perspectiva para el sentido de percepción sutil, poderosa de campos del corazón transparentes. Somos absolutamente transparentes. La verdad la sabemos si ponemos el corazón. Podemos ignorarla. Podemos tener dificultad en interpretarla. ¿Por qué? Porque tenemos ruido. ¿Y qué genera el ruido? Incoherencia. Entonces, nos invito a que en este Congreso de Medicina Integrativa, los estados del corazón, los estados de ser, que son los que permanentemente se están actualizando en cada latido del corazón, tengan conciencia en la forma de estar en el mundo. No es el protocolo, no es la filosofía que hay detrás, es qué tan profundamente te implica. Eso es lo que multiplica el corazón. Porque todo lo que pongamos en el corazón es contagioso, altísimamente contagioso. En eso está basada la epigenética, los campos de memoria y de comportamiento llamados genéticos, hereditarios, inconsciente, colectivo. Pensar en el corazón, en lo que más amamos y apreciamos, ordena y ordena. Nos ordena a nosotros y es una orden coherente que se transmite a los que hay alrededor. Entonces, el ser terapeuta debe partir de el poder ser terapéuticos, por lo que somos aquí en el corazón.
Muchas gracias. Espero que prenda un poquito de esto y que cultivemos los estados de coherencia del corazón. El más fácil, la ternura. El más obvio, la bondad. Gracias.